Muy bien, bueno, pues buenas noches. Esta ya es nuestra penúltima sesión. Ha estado un poquito errática, disculpen ustedes, la chamba está durísima. Parece que todo el mundo quiere cerrar esta semana, así que andamos como locos. Pero bueno, me da un gusto estar aquí con ustedes y vamos a empezar. No, ni el jueves ni el viernes, Shendel. Les mandé un correo, ¿no te llegó? Déjame revisar a ver qué fue lo que pasó, porque sí debió de haberte llegado. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, Roger, muchas gracias. Quizá los que no les pudo haber llegado fue los del Meetup. Déjenme lo veo. Pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy reduje los capítulos. Afortunadamente pude avanzar. Déjenme abrir la notebook y déjenme actualizar el repositorio. Ah, por cierto, tuve un problemón. De verdad, ya ni la hago. Datos útiles, datos XLX, estos los voy a eliminar. Y les voy a pedir un favor porque tuve un problema muy fuerte con los repositorios. De repente, más de la mitad de ellos estaban corruptos. Entonces, les voy a pedir un favor de que me digan si se ven bien. Estamos a 20, ya casi es Navidad, qué bueno. Listo, y vamos. No lo van a querer, pero llevo cerca de 11 horas prácticamente sentado todo el día. De verdad está muy buena la chamba. Hay que darle gracias a Dios eso. Entonces, bueno, vamos a continuar. Listo, ya está. Por favor, revisen los capítulos, pues prácticamente todos los capítulos, porque sí tuve un problema, prácticamente entré en pánico, tuve que traerme versiones anteriores de los apuntes, de versiones previas. Total, no sé qué pasó, que prácticamente la mitad de los apuntes quedaron corruptos. Entonces, ahí les encargo, por favor, si con calma y con tiempo me dicen si todos están bien. Según yo, ahorita todo está funcionando como debe de ser. Sí, afortunadamente hay trabajo y salud. Y la buena noticia es que va a haber mucho trabajo, ¿eh? Eso es algo maravilloso, me da mucho gusto. Y pues esténse al pendiente. Algunos de ustedes los estoy buscando. Entonces, bueno, de hecho, también algunas personas me están pidiendo referencias de algunos de ustedes, así que pónganse atentos. Y bueno, vamos a terminar. Si ustedes se fijan, tenemos 30 capítulos, ahorita tenemos 28. Vamos a ver el capítulo 25, que son elementos de un gráfico, y el 26, que son tipos básicos de gráfico. Estoy integrando en el 25 también el tema de cómo vamos a hacer interactivos los gráficos. No estamos hablando de Dash ni de publicar, sino de hacer interactivos desde la notebook, nuestros gráficos. Y ¿cuál era el 28? Ah, era el de gestión de imágenes. También vamos a hacer una gestión de imágenes muy básica. Entonces vamos con el capítulo 25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
25, sí. Como les comentaba, estaba yo en el pánico rehaciendo, entonces afortunadamente pude hacer el código. Entonces, la documentación de Matplotlib es maravillosa. Esta es la liga que ustedes pueden utilizar y les va a dar prácticamente todos los elementos. Vamos a trabajar con algunos de ellos. Para empezar, lo que vamos a hacer va a ser traernos varios elementos y les voy a explicar esto de inline. Este es un comando mágico, el Matplotlib inline, que me permite a mí desplegar los gráficos dentro de una notebook. Si nosotros no utilizáramos inline, entonces estos despliegues se harían fuera de ella y estarían utilizando la manera en cómo se implementó la interfaz. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a abrir una notebook, perdón, voy a abrir una terminal. No, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y voy a hacer un ejemplo. Es plt. Fíjense qué sucede aquí. Cuando yo le doy plt show, que es el comando para desplegar el gráfico, dice advertencia de usuario. Matplotlib está utilizando ACK, que no es un backend con WIP. No puedo desplegar la figura. Nosotros necesitamos tener un agregador o un backend para Matplotlib. Te lo voy a colocar en el chat. Déjenme ver dónde está. Aquí está. ¿Qué es un backend? Un backend es una interfaz, es una herramienta que yo voy a utilizar para desplegar los gráficos. Existen distintos tipos de backends. Obviamente Python está en diversos sistemas operativos y cada sistema operativo tiene su manera de desplegar los gráficos. Entonces tenemos, por ejemplo, este WXAGG, que es para utilizar widgets. Tenemos uno que utiliza Qt, por ejemplo, ¿dónde está? Bueno, este que utiliza GTK. Déjenme, me voy a la versión más reciente.
Y se los voy a colocar aquí en el chat. Entonces tengo que un backend que es mixto. Tengo un backend que es agregado. Tengo un backend que, por ejemplo, Cairo es una biblioteca que utiliza GTK, igual que GTK y GTK4. Pero si ustedes se fijan, hay varios backends. Esa es la manera en cómo yo voy a desplegar la información en la pantalla. Cuando yo utilizo Matplotlib Inline, le estoy diciendo que el despliegue de las imágenes va a ser directamente dentro de la notebook. Y ahorita les voy a platicar de este que está aquí arriba. Siempre procuren tener Matplotlib Inline para poder ver los gráficos. ¿Qué características tiene además una notebook? Nosotros, una vez que definimos un gráfico, ese gráfico se va a desplegar tan pronto como yo ejecute la celda. No necesito utilizar show. Y entonces vamos a hablar de la estructura primordial de un gráfico de Matplotlib. Entonces, Matplotlib Inline. Y voy a utilizar unos datos ilustrativos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una sucesión lineal que va de menos 50 a 50 y voy a tener dos funciones, que es x cuadrada menos 2 por x, para que quede más claro, y x cuadrada por 1 más el seno. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces tengo dos funciones con las que voy a estar trabajando. El elemento primordial con el que yo voy a estar trabajando se conoce como figure. Figure es una instancia de la clase figure que pertenece a pyplot. Yo le puedo dar un identificador, definir un tamaño y una resolución. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos rápidos. Esta función es la que me va a instanciar estos figures. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es una figura de 50 dpi y voy a desplegar de qué se trata. Hasta que yo no despliegue información dentro de la figura, lo único que voy a obtener es esto. Y cada vez que yo ejecuto una celda, deja de existir la figura. Entonces yo podría tener varias figuras que se están generando. La figura es el contenedor de todo lo que yo voy a hacer. Hasta que coloque un elemento gráfico, esta figura no va a aparecer. Entonces voy a colocar el primer elemento gráfico que va a ser el título de mi figura. Y entonces esto aparece de manera automática. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos de este tipo de herramientas, voy a tener un elemento que va a ser de dos dimensiones. Voy a tener eje X y eje Y. Ahí es en donde yo voy a estar trabajando. No nos vamos a meter todavía con Matplotlib tridimensional. Única y exclusivamente vamos a hablar de dos dimensiones. Yo no le tuve que colocar nada. Como no hay más datos, simple y sencillamente lo desplegó como lo entendió Matplotlib. Vamos a utilizar algo para que se dibuje aquí. Vamos a utilizar la función plot. Plot es la función primordial para despliegue de, bueno, hay dos. Una que se llama plot y la otra se llama image. Ahorita vamos a ver esta. Plot me va a graficar. Y entonces yo tengo plot, donde tengo X y Y, en donde voy a tener en el eje de las X y en el eje de las Y.
Puedo definir las escalas o puedo manejar una matriz con datos bidimensionales. Aquí está la documentación. Vamos a leer esta documentación con calma, pero en este momento vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes se fijan, estoy colocando DPI 80. Y lo que voy a hacer es desplegar X y Y. Entonces, de manera automática, va a identificar los límites del gráfico y me va a desplegar este trazo con los colores por defecto. Yo no tuve que hacer nada, únicamente le dije que había en el eje X y en el eje Y se va a encargar de esto. La figura me permite modificar algunas cosas. ¿Qué pasa si yo le coloco 10? Mi resolución es de 10 puntos por pulgada. Este es el tamaño. ¿Qué pasa si yo le coloco 150? Hay otro elemento que es Fix Size, en donde le voy a colocar, eso está medido en pulgadas, va a ser 4 por 2. Y le voy a colocar 50 dpi para que no se vea tan grande. Estoy diciendo, déjenme ver. Es con guión bajo. No, es CZ. Y entonces me la hace de 4 por 2 con unos dpi de 50. Si yo lo quisiera hacer a 100, sigue la relación de 4 por 2. Puede ser de 3 por 3, por ejemplo. Y entonces yo así puedo definir el tamaño de la figura. Entonces voy a colocarlos tradicional y a 100 dpi. A 80 para que no sea tan grande. Figure es lo que me va a determinar el gráfico, la figura que yo estoy creando aquí. Los elementos que se encargan de hacer los dibujos se conocen como artists. Nosotros no vamos a trabajar directamente con el artist. El artist es el elemento que se encarga de hacer todos estos trazos. Es una función que se encarga de generarlos y va a trabajar sobre un canvas. Entonces tenemos artist, que es el que construye la representación de todo esto, que va a escribir sobre un canvas y para desplegarse va a utilizar un renderer. Entonces tenemos una figura que contiene todo. Dentro de la figura existe el canvas, que ¿cómo se llama? En español se conoce como lienzo. Canvas es lienzo en español. Y voy a tener un artist que es el que va a pintar sobre el lienzo. Esto lo va a hacer en memoria. Una vez que se hacen todos los trazos en memoria, tiene que desplegarlo. Para desplegarlo, va a utilizar el renderer, que es el que se va a comunicar con los backends. Esa es la manera en cómo va a funcionar. Al final de cuentas, si ustedes recuerdan el lenguaje de programación Logo tenía una tortuguita. Y ustedes le decían a la tortuguita que subiera la pluma, que bajara la pluma, el color de la pluma, y le decían a la tortuga que se moviera por toda la pantalla. Y hacía trazos. Si esto lo interpolamos para acá, artist es esta tortuga que va a dibujar. Tenemos canvas, que es el lienzo de la pintura, es el fondo de la pintura. Nosotros cuando utilizamos Fix Size, lo que estamos haciendo es definir el tamaño del lienzo. Y esto va a estar en memoria. Yo puedo generar objetos que van a estar en memoria y hasta que yo le dé Show es cuando se va a desplegar. Show lo que va a hacer
es utilizar el renderer. Ahora, la sintaxis que vamos a utilizar viene de MATLAB. Es una sintaxis muy distinta a la que estamos utilizando nosotros con Python. Lo que vamos a hacer es generar una serie de declaraciones, de comandos que van a declarar y describir nuestro gráfico. Y una vez que termine de ejecutarlo y le dé Shift Enter a la celda, es como si yo le diera un show. Vamos a ver. En este momento yo definí la figura y definí un elemento que es el título. Y además estoy utilizando plot para que trace esta gráfica. Yo puedo colocarle varias cosas. Por ejemplo, aquí tengo una cosa llamada marker, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, que lo vamos a ver ahorita, que son los marcadores. Plot permite utilizar varios parámetros. Volvemos aquí a la documentación. Todos estos son los parámetros que puede recibir. Una línea en 2 dimensiones. Y entonces tenemos un filtro que me permite modificar el arreglo que yo estoy utilizando. Escalar, que me permite la transparencia, si va a estar animado, si voy a utilizar alias o no, si yo me voy a ajustar a una caja dentro de mi diseño. Voy a utilizar el color. Voy a ver los más importantes. Yo puedo definir el color de mi trazo. Yo también puedo recibir datos en forma de un arreglo de 2 dimensiones o 2 arreglos de una dimensión. En lugar de tener una función, yo voy a tener arreglos que van a tener X y Y. Y entonces puedo colocarle puntitos. Yo puedo decirle el estilo con el que yo voy a trabajar. Yo puedo tener más de una figura. Yo puedo decir qué figura utilizar, cómo se va a llenar. Vamos a ver ahorita lo que es un label. Puedo definir los estilos en donde yo utilizando esta notación con cadenas de caracteres, le puedo decir qué tipo de estilo utilizar. El ancho de la línea, qué tipo de marcador voy a utilizar, el color del marcador, el ancho de su eje, el color alterno, el tamaño. Si te fijan, tengo bastantes datos para los marcadores. ¿Qué más tenemos que sería interesante? Puedo colocarle una URL. Y bueno, datos en X y en Y. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver cada uno de estos atributos. Marker. Puede ser una... Si yo le coloco O, va a utilizar estos círculos. Yo puedo utilizar X. Entonces voy a tener estas X. ¿Dónde puedo ver la documentación de los marcadores? Aquí. Todos estos son marcadores. Por ejemplo, este B, la V. Entonces tengo los triangulitos. Tengo, por ejemplo, 4. Entonces tengo estos marcadores que son flechitas, que tienen tres puntitos. ¿Cuál vamos a colocar?
un hexágono, la H minúscula. Entonces son hexagonitos. Y entonces yo puedo utilizar toda esta notación para el tipo de marcador. También puedo definir el estilo de la línea utilizando esto o colocar solid, dashed, dash dot y dot. Vamos a ver. Marker size me define el tamaño del marcador. Por ejemplo, voy a utilizar la H aquí y el tamaño del marcador. Y entonces son más pequeños. Puedo seleccionar el color de la línea que se está trazando. Y entonces yo tengo aquí green. Vamos a ver si lo tenemos aquí. No está, déjenme ver dónde está. Y lo voy a colocar acá. Lo voy a colocar también en el chat. Aquí están todos los colores con su nombre. Entonces, azul, verde, rojo, esto creo que sea magenta, y esto parece que es amarillo. Voy a colocarlo aquí. Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de estos colores. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar salmón. Que yo siempre le digo a mi esposa que es naranja, pero bueno. Entonces, aquí está el color salmón. Yo puedo cambiar los estilos de línea. Y entonces, por ejemplo, puedo utilizar esta notación, o lo puedo llamar por su nombre, dotted. Pero también puedo utilizar esta notación. Dos puntos. Vamos a verlo. Y ya lo tenemos así. Line width no tiene demasiada ciencia, es el ancho de la línea. Quiero hacerla muy ancha o quiero hacerla muy delgada. Ahora bien, a partir de lo que yo vi aquí, yo puedo formatear los datos. Yo puedo utilizar lo que se conoce como un format string. Por ejemplo, cuando vemos los colores, si ustedes se fijan, tengo B, G, R, C, M, Y, K. B es blue, R es rojo. O, por ejemplo, son los círculos. Y esto es línea continua. Aquí es rojo y línea punteada. Pero podría utilizar, por ejemplo, junto con rojo, este triangulito. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, son una serie de instrucciones que van una detrás de otra. Estoy generando una figura de resolución de 80 dpi. Le estoy dando este título,
estoy definiendo varios ejes, estoy generando, ahorita vamos a ver lo que son subplots, y aquí le estoy dando las características que tiene que tener mi gráfica. Y además, la voy a grabar. Este es el ejemplo completo. Y entonces aquí lo tengo. La acabo de generar y no solo eso, sino que además generé esta cosa llamada gráfica.png. ¿Qué es esto de aquí? Tan fácil como esto. La sintaxis que vamos a utilizar nosotros tradicional de MATLAB es esa que ustedes están viendo. Una serie de declaraciones que le dan forma y describen a la gráfica. Y entonces vamos a ver cada uno de los elementos con más calma. Yo tengo etiquetas de ejes. ¿Cuáles son? X-label, Y-label. Y lo que yo coloqué como argumento, la cadena que yo coloqué como argumento, es la etiqueta que yo le voy a dar. Voy a quitar esto. Tengo mi figura de 80 dpi con el título patternista y aquí X-label es eje de las X y Y-label es f de X. Entonces aquí tengo f de X y aquí eje de las X. Además de estos labels, yo puedo colocar leyendas. Pero aquí es en donde empieza la parte interesante. Existen muchas maneras de ejecutar un comando similar. Si yo voy a utilizar legend, le tengo que dar una etiqueta, un label, a cada trazo que yo dé. Plot es trazo. Aquí voy a trazar X contra y aquí X contra Z. Es función 1 y función 2. Y entonces yo lo que tengo aquí es legend. Y ya empiezo a construir un gráfico que se pone interesante. Yo puedo definir los límites de un eje. Yo puedo decirle hasta dónde graficar. Ahorita lo está detectando de manera automática Matplotlib, pero yo le puedo decir que el límite de las X va de 0 a 50 y el límite de la Y va de 0 a 500. Aquí voy de 0 a 50 y acá voy en el eje de las 10 de 0 a 4000. Cuando yo le digo esto, sí me va a graficar, pero solamente un segmento. Si yo le colocara de 20 a 5500 y aquí de menos 12 a 20, eso es lo que yo graficaría. Yo puedo definir los límites de mis ejes. Puedo también definir los márgenes. Si ustedes recuerdan, yo tengo una figura y dentro de esta figura tengo márgenes. ¿Qué son los márgenes? Aquí tengo yo mis ejes y dentro de los ejes yo voy a tener márgenes. Vamos a ver. Cuando yo tengo un margen 0, significa que se va a ajustar por completo a los ejes. Si yo tengo un margen 0.1 o 0.5, fíjense qué es lo que va a pasar. Puedo definirlos para X y Y. Aquí solamente lo estoy definiendo en general. 0.5
me va a hacer que se genere la gráfica justo a la mitad. Se extendieron los ejes y la gráfica queda de esta manera. ¿Qué pasa si yo le doy 0.10? Lo que voy a hacer es extender la gráfica hasta que llegue a los límites, los ejes. Entonces, si se fijan, aquí le pega. El eje Y ocupa todo el espacio. Y el eje X estoy dejando un espacio de 1%. ¿Qué pasa si yo le coloco 0.8? Entonces el eje Y es 0.8, se hace todavía más pequeño. ¿Y qué pasa si le coloco 2? Se hace todavía más pequeño el eje de las 10. Si le coloco 10, se hace todavía más pequeño. Si le coloco 0, ocupa todo. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Comentarios respecto a los ejes? Perdón, a los márgenes. ¿Todo bien? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, como ustedes vieron, yo puedo colocar más de una gráfica. Nosotros vamos a tener subplot. Subplot me permite tener varios elementos. Me permite tener dentro de mi figura varios ejes X y Y. Y voy a utilizar número de renglones, número de columnas y el índice que yo voy a utilizar. Y también puedo definir una posición o colocar argumentos adicionales o seleccionar un eje en particular. Vamos a ver. Entonces estamos hablando de número de renglones, número de columnas y el índice. Tengo dos renglones, una columna, este es índice 1 y este es índice 2. Tengo dos funciones. Creo que me faltó, sí. Disculpen. Aquí hay otro elemento que no está, que debía de estar. Lo voy a colocar aquí. Lo voy a llamar rejillas. Es grids. ¿Qué es este? Grid. Yo puedo decirle que me coloque ¿cómo se llama? Tanto en el eje del eje X como de las Y, los delimitadores, se me fue el nombre ahorita. Bueno, ahorita me ayudan ustedes, ¿cómo se llama esta cosa? No es rejillas, es bueno, ahorita lo veo. Déjenme utilizar nada más esta figura. Plots. Y entonces yo puedo colocar esos delimitadores. Si yo le coloco aquí false, que es por defecto, las quita. Ahora, bueno, subplots. Aquí tengo dos elementos. Otra vez, aquí son los renglones. Significa que tengo una matriz de dos renglones, una columna, y el primero es función 1 y el segundo es función 2.
Lo que voy a hacer aquí, que también aquí vamos a hacer otro ejercicio. Yo aquí tengo 3 elementos. Le estoy diciendo que aquí voy a colocar dentro de un grid 2 renglones, 2 columnas, y este es el primero. Aquí 2 renglones, 2 columnas, y este es el segundo. Y aquí fíjense, 2 renglones, pero solo una columna. Y aquí le estoy colocando que es el segundo. Significa que está abajo. Si son 2 renglones, está en el segundo renglón. Entonces, aquí yo estoy creando una figura con 3 gráficos. ¿Qué pasa si yo aquí le coloco 1? Le estoy diciendo que esto se va a escribir en el primer renglón. Y entonces va a sobreescribir a las otras. Entonces yo defino un grid y puedo decirle cómo está. Los grids son independientes. Yo los defino y se va a ajustar, pero yo puedo cometer el error, por ejemplo, 2, 2, 1. Y miren qué fue lo que pasó. Aquí lo combinó. Y aquí ya no. ¿Qué pasa si todos son 2, 2, 1? Déjenme ver un segundo. Aquí está. Aquí le coloqué, me faltó esto. Lo está haciendo más pequeñito. ¿Por qué? Porque estoy ocupando solamente un espacio, pero está combinando los gráficos. Entonces puedo manejar este grid. Es realmente sencillo, no tiene demasiada ciencia. Ahora, ya estoy yo listo, como grabó la imagen, set fig. Y cuando yo estoy seguro de que está como yo lo quiero hacer, lo guardo. Aquí es en donde hay una gran diferencia, y esta es la parte en donde ustedes entienden lo del renderer. El renderer lo puedo mandar a la pantalla o lo puedo mandar a un archivo. No es necesario que yo despliegue el gráfico para mandarlo. En este caso, NumPy, Jupyter, me permite, sin necesidad de utilizar PlotShow, desplegarlo. Pero yo podía guardar este gráfico sin ningún problema utilizando Es más, lo voy a hacer. No he definido X, ahorita lo defino. No definí X y ya vamos a hacerlo con calmita. Importo todo para tenerlo correctamente. Listo. Defino X, Y, Z. Copio.
Y ya lo guardé. ¿Dónde lo guardé? Lo guardé en mi raíz. Gráfica.png. Aquí está la gráfica que yo creé. Y aquí está la otra. Bueno, ahorita vamos a ver esta. Si ustedes se fijan, no tengo definido el backend para desplegar. Si yo le doy plot show, me va a marcar un error. Eso no significa que yo no puedo crear gráficas. Matplotlib me permite de esta manera, sin necesidad de desplegar en una pantalla, generar gráficos. Plot Show, yo no lo voy a utilizar, por ejemplo, cuando esté creando servicios web. Simplemente voy a crear la gráfica, la voy a guardar y la voy a tomar para desplegarla en una página web. El renderer no es no es la pantalla, sino que el renderer es un archivo en donde lo estoy guardando como PNG. El artist es el mismo, el figure es el mismo, pero el medio, el renderer en el que yo estoy desplegando es distinto. ¿Entienden conceptualmente cómo funciona? ¿Todo bien? Muy bien, continuemos. Ahora, ¿qué pasa si a mí me gusta programar orientado a objetos? Entonces voy a utilizar, fíjense, tenemos subplot y yo tengo subplots. Esta función me va a generar dos objetos. Un objeto, el primero, que va a ser los ejes, y el segundo objeto, que va a ser, no, es al revés, la figura y luego los ejes. Vamos a ver. Entonces utilizo subplots y tengo una figura. Ax contiene a los ejes. Dices, bueno, pues ya se desplegó esto, está bien, qué bonito. Pero fíjense qué va a suceder. Fig es un objeto que contiene al gráfico. Es una figura. Las figuras dentro de esta sintaxis solo van a vivir dentro de la celda. Es como si yo tuviera un intérprete y cada intérprete se ejecuta y se termina aquí y dejan de existir estas figuras. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes se fijan, estoy graficando X y Y, X y Z, y aquí X por Z al cuadrado. Estoy añadiendo un trazo AX. Ahora puedo utilizar Fig y me lo trae así. Entonces Fig lo puedo utilizar varias veces. Cada uno de estos elementos tiene distintos métodos y atributos que yo puedo utilizar de manera similar a como lo hacemos aquí. De hecho, déjenme ver. No acabaron. Esto es lo que tiene Ax. Y lo voy a colocar acá también. Y les voy a explicar posteriormente qué es.
Disculpen ustedes, sí ha sido mucha chamba, apenas me da tiempo de tirar el código, pero lo voy a estar documentando. Si ustedes se fijan, pero eso sí lo podemos ver ahorita, Access, se parece mucho a Plot. De hecho, tiene algunos elementos de Plot. Por ejemplo, yo tengo YLabel, XLabel, XMargin, XScale. Todo esto son atributos y métodos. Aquí se llaman propiedades. Con las que yo puedo jugar. Y si se fijan también, puedo realizar algunos gráficos. Entonces puedo crear un eje y utilizar, en lugar de utilizar esta sintaxis tradicional que utiliza MATLAB, yo puedo utilizar métodos y atributos. Aquí les llaman propiedades. Ustedes deciden, ¿lo utilizan ahorita de objetos o lo utilizan de manera tradicional? Pueden utilizar ambos. Ahora, además de esto, yo puedo definir distintos estilos. Vamos a tener, de hecho tampoco está aquí, ay, qué horror. Nosotros tenemos hojas de estilo, de una manera muy similar a como lo utilizamos con HTML. Déjenme lo coloco aquí, se los coloco aquí en el chat. Aquí hay varios estilos. Ahorita dejo entrar a alguien. Ahí está. Y también, aquí está. Estas son las referencias. Tengo varios tipos de estilo predefinidos, que son estos que están viendo ustedes. Déjenme cerrar aquí. Entonces tengo el por defecto, el clásico, que se llama Solarize, Classic Dispatch, MPL, Dark Background. Todos estos son estilos predefinidos en donde yo ya tengo los colores en un orden específico. Yo puedo reutilizarlos. ¿Cómo lo hago? Utilizando MPL Style, Matplotlib Style y luego Use. Si yo quiero conocer qué tipos de estilos están disponibles, yo utilizo MPL Style Available, o sea, los disponibles. Y entonces estos son los que yo tengo. Por ejemplo, hay uno que es ggplot.
Vamos a utilizar esto sin estilo para que lo veamos bien. Voy a copiar esto. Es la misma gráfica. Es esta gráfica. Vamos a utilizar ggplot. Entonces la gráfica se despliega de manera distinta. Dark background. O puedo utilizar classic o default o todos estos. Cada vez que yo selecciono un estilo, va a cambiar la manera en cómo yo despliego mis gráficos. Entonces no tengo que estar inventando, simple y sencillamente veo cuál me gusta o cuál se ajusta a lo que quiero hacer y lo puedo utilizar. Esto no significa que yo no pueda crear mis estilos. Aquí en Customizing, Matplotlib puede configurarse utilizando rcparams. Y entonces yo puedo definir cómo se van a ver mis elementos. Si ustedes definieron un objeto fig, este objeto fig no va a ser influido por ninguno de estos estilos, a menos de que ustedes al crear fig hayan definido un estilo en particular. Y bueno, por defecto es estándar. ¿Ah? No es estándar. Ahora, esto son trazos. Estoy trazando imágenes. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar gráficos? Yo voy a tener IM. No, bueno, ahorita sí los busco. Image es un módulo que yo utilizo para trabajar con imágenes, pero hay una serie de comandos que me van a funcionar. IMRead, que me permite leer una imagen. En este caso voy a tomar el logo de Pythonista, que lo va a convertir en un arreglo. Si yo me voy aquí a IMG, este es mi logo, esto está en PNG, y lo que estoy haciendo es traerlo y me lo va a convertir en un arreglo. Si ustedes se fijan, es un arreglo de 3 dimensiones. Las primeras dimensiones son para fijar el punto dentro de un rectángulo, y la cuarta dimensión me habla acerca de los colores y la profundidad de los colores. ¿Qué pasa si yo trato de utilizar lt.plot con una imagen? Es una estructura tridimensional.
Lo va a intentar, pero me dice que necesita elementos de 2 dimensiones y le estoy dando una tercera dimensión. No puede ser procesado así. La manera de procesarlo es con IMShow. Entonces lo despliega. Esta matriz, bueno, este arreglo es este de aquí. Vamos a ver. No, ¿cuál era? Image. Ahí es imagen, perdón. Es de 147 por 150. Este es el tamaño. Y aquí yo tengo los datos. No sé si es RGB y el otro. Ahorita déjenme me acuerdo sobre esta imagen. Si yo no le coloco, si yo le quito esto, me va a dar los ejes. Le estoy diciendo que quite los ejes. Y MSave me permite guardar. Aquí está. Hace unos segundos fue creada. Y entonces yo puedo utilizar, como les comentaba, no vamos a trabajar con manipulación de imágenes en este curso, pero les adelanto. Ahora sí, tenemos el módulo Image, que es este de aquí, se los voy a colocar en el chat, que tiene herramientas básicas, también básicas, para gestión de imágenes. Si ustedes se fijan, tienen algunos elementos parecidos a plot, por ejemplo, figure, pero tiene algunos otros elementos distintos. Por ejemplo, creo que por aquí está Grayscale. Bueno, ahorita lo busco. Este módulo, junto con Scikit Vision, es el que vamos a utilizar para poder procesar imágenes. Eso viene en cursos posteriores. Y ahora, ¿por qué quité yo el capítulo de interacción? Bueno, el de imágenes ya está, pero había otro capítulo que es este de gráficos interactivos. Voy a reiniciar y limpiar todas las entradas. Existen muchas maneras de hacer interactivo a estas herramientas. De hecho, existe un paquete, bueno, hay varios, de los que voy a hablar posteriormente. Uno se llama Poke, que me permite hacer visualizaciones interactivas con o sin JavaScript. Entonces yo puedo publicar estas imágenes y jugar con ellas. Puedo guardarlas, puedo hacer un zoom, puedo ver cómo funciona esto, aquí está la documentación, etcétera, etcétera. Esto tiene un servidor que me está dando una página en HTML que tiene Boca implementado. Este es el código. Tengo otra que se llama Cache, no la cripto.
sino que es otro framework que me permite generar aplicaciones web. Fíjense, con Python, R, Julia e inclusive F Sharp. Y utiliza un framework llamado Plotly y React. Digamos que yo voy a dar un curso de esto, nada más que viendo las partes en enero. Pero si ustedes quieren ahorrarse todo esto, métanse a Dash y vean cómo funciona. ¿Cómo yo, de manera cotidiana, puedo trabajar con una notebook de manera interactiva? Muy fácil. En lugar de decirle que sea Matplotlib Inline, Matplotlib Notebook. Entonces yo le estoy indicando a la notebook que haga todo interactivo. Voy a utilizar esta. Y entonces, si se fijan, aparece esto de aquí, hasta un botoncito de apagado. Me permite generar gráficos interactivos en donde yo puedo guardar, puedo hacer un zoom en un área, o me puedo mover, puedo regresarme al anterior o al original. Y entonces, sin salirme de la notebook, sin nada adicional, simplemente con este comando mágico, mis gráficos se vuelven interactivos y puedo explorarlos de esta manera. Por eso quité el capítulo, porque me facilitó la vida. Tan solo con esto ya se vuelve totalmente interactivo dentro de una notebook. No tengo que configurar servidores ni instalar absolutamente nada. Simplemente Matplotlib Notebook y mis gráficas se convierten totalmente interactivas. Hasta aquí una duda, pregunta, ¿todo bien? Está bien bonito, la verdad, está muy, muy lindo esto. Les voy a ser también franco, después de estar revisando los repositorios y de estar viendo cómo recuperar los datos, quedé un poco bloqueado. También son las fechas y todo este tipo de cosas, pero me gustó mucho este capítulo. Realmente habla del potencial que tiene Matplotlib y habla de algunas cosas que a veces no quedan muy claras, sobre todo la situación de que yo no necesito show, ni tampoco necesito desplegar la imagen para poder utilizarla. Y bueno, vamos a ver algunos gráficos básicos. Son bien básicos porque mañana vamos a ver Seaborn y vamos a ver Dask. Ya solamente nos quedan 2 capítulos. En esta liga, ustedes van a ver los distintos tipos de gráficos que podemos utilizar. Voy a utilizar unos poquitos nada más. Voy a utilizar, bueno, plot ya lo utilizamos. Vamos a ver scatter. Vamos a ver... Creo que contorno lo vamos a ver. Pero vamos a ver histograma, boxplot. Vamos a ver histograma en 2D. Y creo que nada más. Quizá Pi. No, el de Pi no. Vamos a ver. De todas formas, si ustedes quieren explorarlo, no los dejo solos. Le pican aquí y aquí van a ver el código. Pero vamos a ver solamente algunos. Lo que voy a hacer, voy a crear 2 datos totalmente aleatorios utilizando la distribución normal. Tiene la media en 20, tiene una desviación estándar de 20, perdón, una media de 50, una desviación estándar de 20 y voy a tener 500 elementos. Normal 2
va a tener una media de 25, una desviación estándar de 12 y van a ser también 500 elementos. ¿Saben qué? Voy a añadir uno. Le voy a llamar ancho. Va a ser de 5 a 30. Van a ser 500. Vamos a ver si se puede. Ahí está. Vale, vamos a continuar. Aquí yo tengo un histograma. Utilizo HIST, H-I-S-T. Y este lo vamos a explorar de manera un poquito intensiva. Voy a utilizar normal. Lo que hice fue generar una muestra que se comporta utilizando una distribución normal. De hecho, pues vamos a verlo. Un arreglo que tiene todos estos elementos en una distribución normal. Lo que voy a hacer es crear un histograma. Y entonces, si ustedes se fijan, la media es 50 y tengo una desviación estándar que es de 20. Y entonces, bueno, aquí lo tenemos. Ya saben que cuando se va a los 3 sigmas, digamos que son 20 por 20 por 20, son 120. Está la gran mayoría de los elementos de la distribución. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Yo puedo decir qué tipo de histograma utilizar con el parámetro HistType. Step me va a permitir hacer esto. Yo puedo cambiar la orientación, tiene vertical y horizontal. Puedo cambiar el color, pero también puedo decirle cómo definir los rangos. Puedo colocarle aquí los rangos de cada uno de estos delimitadores, o le puedo decir, colócame 13 barras. Y entonces aquí lo tengo en 13 barras. Y puedo hacerlo incremental. Y entonces, si se fijan, se van sumando, se van incrementando. Eso es stack. Yo puedo utilizar un histograma en 12, ese está muy interesante. Voy a tomar dos elementos y voy a utilizar un mapa de calor para identificarlos. Entonces, donde está más amarillo es donde se encuentran el mayor número. Y conforme se va volviendo más azul, es donde hay el menor número de elementos. Tengo boxplot. Boxplot me va a definir la media, las desviaciones estándar y me va a sacar aquellos outliers. Entonces, ¿qué tengo aquí? Esta es mi media. Esto que yo tengo aquí es la desviación estándar, hasta dónde se está yendo el 3 sigma, y aquí tengo mis outliers. Lo bonito de esto es que yo puedo tener uno, colocarlo como un argumento, o utilizar más de uno. Y tengo aquí un scatter plot.
Scatterplot lo que va a hacer es colocar puntitos. Pero vamos a hacerlo más interesante. Voy a generar uno más. Déjenme, me acuerdo de poner help. Marker alpha, language, edge colors. ¿Dónde está? Bueno, vamos a colocarlo así, Le había puesto. Espérenme que mi perrito está aquí. Ay, perdón. Le había puesto yo aquí el preliminar ancho. Vamos a colocarle color. Entonces vamos a colocarle. Ah, aquí está, ese. Entonces, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver ustedes, porque creo que el tamaño sea más pequeñito. Voy a colocar aquí ese, que va de 5 a 60 para que se vea más claro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy que para cada uno de los elementos de normal 1 y normal 2, estoy utilizando otro arreglo que me da el ancho, que me da el tamaño de cada uno de estos puntitos. Si ustedes se fijan, los puntos son de distintos tamaños. Le coloqué un random para esto. Y vamos a colocarle C. A ver qué pasa. C es color. Entonces, además de cambiar el tamaño, estoy cambiando el color. Se ve más bonito. Hasta aquí estamos bien. ¿Todo correcto? No hay dudas, todo está en orden. Son los gráficos básicos. Si ustedes quieren explorar todavía más gráficos, denme un segundito. Aquí están los tipos básicos que se están manejando. ¿Por qué no voy a trabajar con todos en este momento? Porque el día de mañana vamos a estar trabajando con Seaborn. De hecho, yo creo que va a ser el miércoles. Andamos con chamba. Yo creo que voy a pasar la última sección al viernes, al miércoles. No me están dejando hacer las cosas como me gusta. No me está agradando cómo estoy terminando. Sí está muy bonito el código, pero no están bien las explicaciones. Seaborn es una herramienta para visualización de datos estadísticos. Hace sobre todo, por ejemplo, aquí tengo varios features y me está graficando feature contra feature. Aquí estoy utilizando un dataset que se llama Penguins, es un clásico, que es un censo que se hizo con respecto a unos pingüinos hace algunos años, en donde se tomaba el tamaño de sus, el tamaño del animal, también el tamaño de sus aletas y la masa corporal. Entonces tomaron varias medidas.
¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo aquí esta herramienta? Es todos los features. Por ejemplo, aquí lo que tengo es la masa corporal, el tamaño, Bill creo que es el pico. Y ¿cómo se llama? Comparando. Si ustedes se fijan, aquí está body mass y aquí body mass, clipper length contra body mass, build depth contra body mass, etcétera, etcétera. Y aquí me dice qué especies son las que está comparando. Si ustedes se fijan, en las que están en diagonal es con las que está haciendo intersección. Build length y build length están aquí. En lugar de darme un scatter plot, me está graficando las poblaciones de esta manera. Y entonces en diagonal tengo estas gráficas como de distribución y del otro lado tenemos estos puntos. Mañana vamos a ver Seaborn y vamos a ver algunas otras maneras de hacer este tipo de gráficas descriptivas estadísticas. Y vamos a hablar, para terminar, otra vez es una pequeña embarradita, no de Dash, sino de Dask. Una herramienta que utiliza los frameworks que estamos utilizando de NumPy y Pandas, y además el de Scikit-learn, pero aprovechando cómputo paralelo. Estas dos van a ser una pequeña demostración nada más, pero que va a valer la pena. Entonces, es muy probable, de hecho, yo les defino mañana en la mañana, si tenemos sesión mañana martes o el miércoles, depende de cómo esté el día. De verdad, antes de Navidad todo el mundo quiere cerrar, están poniendo muchas cosas. De hecho, como les comento, llevo ya 12 horas aquí sentadito, pero voy a procurar, mañana les defino si la agenda no está muy pegada. Sí, está bien bonito, la verdad, Chendel. Y pues la verdad es muy elegante. No sé si me da tiempo, también les voy a enseñar Cloud9. No, no se llama Cloud9. Sí, sí, aquí está. Cloud9 utiliza la misma, la misma gramática que utiliza ggplot. Y también puede hacer cosas bien bonitas. Vamos a hacer esto, lo dejamos al miércoles y voy a procurar darles tanto Seaborn como Plotline y Dask, para que vean cuáles le conviene más. Si les enseño Plotline, también les estoy enseñando cómo utilizar una pues de las herramientas más avanzadas que tiene R para generar este tipo de gráficos. Entonces vamos a ver Seaborn, Plotline y Dask. Una embarradita de estos tres temas el miércoles. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto ya prácticamente terminamos. Nos queda una última sesión. Vamos a acabar antes de Navidad. Y mañana voy a hacer el anuncio de los cursos para enero. Vamos a estar trabajando primero con el tema de APIs. Vamos a ver el tema de gestión de APIs, pruebas de APIs y todo lo que tiene que ver con APIs con un poquito de Python. Y luego vamos a ver cómo vamos a consumir datos utilizando herramientas ¿cómo se llama? Como D3, utilizando esto, REST y consumo de las APIs, pero específicamente para datos. Y ya para febrero, les había dicho otro tema, se me fue el otro tema. Creo que ya tiene que ver con Machine Learning, que estaba si era entre Machine Learning introductorio o flujos de datos. Entonces, estos cursos, además de que los voy a anunciar, el miércoles les comento
siempre les doy descuento a los clientes, entonces seguramente a ustedes se los va a dejar en 200 pesos o alguna cosa así. OpenCV, yo creo que lo podríamos ver, sí, hasta el miércoles vamos a tener clase. OpenCV yo creo que sí lo vamos a ver este año, pero yo calculo que va a ser, bueno, el año que entra, pero yo calculo que va a ser a finales. Porque antes quiero de verdad darle las bases matemáticas. Si no entienden las matemáticas de temas como deep learning, redes neuronales, álgebra lineal básica, no me sentiría muy cómodo enseñándoles técnicas avanzadas de visión artificial. Porque haría lo que hace todo mundo, les estaría enseñando las herramientas, pero no les estaría enseñando los fundamentos de esas herramientas. Entonces yo creo que vamos a trabajar a fin de año con eso. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos y nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias, gracias por su paciencia y nos vemos el miércoles.